¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a Derecho y Revés. Un gusto, como siempre, estar en contacto con todos ustedes. Muchas gracias por las repercusiones del programa, por las idas y vueltas, por los mensajes, las sugerencias, las críticas que también son bienvenidas y que nos hacen siempre crecer. En el programa de hoy tocaremos básicamente dos temas. El primero tiene que ver con una información que no ha salido todavía públicamente, que es una resolución interna de la Municipalidad de Río Tercero y por la cual se sanciona a una empleada comunal en torno a un comentario que hizo en una red social. Ese comentario la municipalidad sintió que afectaba toda su tarea y que no tenía el decoro necesario que necesita esta agente municipal para desempeñarse en su cargo. Estaremos poniendo este tema sobre la mesa, pero también conversando con un especialista en derecho digital sobre si esta sanción es acorde o no a los tiempos que corren, si hay alguna normativa que justifique esta sanción y si hay algún antecedente en otro lado, porque no nos olvidemos que se trata del Estado municipal. Y el segundo tema tiene que ver con las estaciones de monitoreo ambiental y, en definitiva, con la política ambiental de la ciudad de Río Tercero. Estaremos conversando con representantes de los equipos técnicos del Frente Todos por Río Tercero, quienes hacen esta denuncia. Las estaciones de monitoreo no funcionan y están obsoletas. Y también estaremos conversando con el director de Ambiente para tener el derecho y el revés de toda esta cuestión. Y por último, en el editorial hablaremos de las incoherencias democráticas que tenemos por estos tiempos. Todo esto y mucho más en Derecho y Revés durante una hora. Bienvenidos a todos. Empezamos los temas de Derecho y Revés y en este caso nos ocupamos de lo que anticipábamos. Tiene que ver con una sanción realizada por la Municipalidad de Río Tercero en torno a un comentario emitido en las redes sociales. La involucrada es una empleada municipal. Por obvias razones no vamos a darle identidad ni ningún dato personal de esta agente, porque está en medio de toda esta situación y tampoco nuestra idea es ponerla en evidencia, sino que nos va a funcionar como disparador para conversar qué pasa con la privacidad y la seguridad online y con las opiniones en redes sociales, en ámbitos públicos y en ámbitos privados que tienen que ver con la tecnología, y todo esto en el trabajo, en el ámbito laboral. En primer momento comenzamos a desandar lo que tiene que ver con esta sanción a esta agente municipal. Y lo que tenemos acá es la comunicación oficial de la Municipalidad de Río Tercero, ampliada obviamente, desde la que sacamos todos los datos. Todos los datos que tenemos los tenemos desde esta comunicación. Hablamos con la agente municipal para conocer algunos más detalles. No quiso dar demasiada información por toda esta situación, y también hablamos con la Municipalidad de Río Tercero, quienes tampoco quisieron brindar ningún tipo de explicación desde el área en el que había sido sancionada esta persona, que tampoco la vamos a dar para evitar estas identificaciones personales. Ni desde la municipalidad ni desde la agente se entiende un poco más, desde la municipalidad esperábamos una respuesta, porque se trata de algo que creemos a prima facie es inédito. No encontramos en una búsqueda, especialmente en internet, antecedentes similares a estos. Empezamos a ver la sanción en primera medida y ahí tienen la placa que habla de esta resolución número 008/2016 del 11 de marzo de este año, que dice que, visto que la agente, ahí va el nombre, lo omitimos por obvias razones, con fecha 10/3/16, ha formulado comentario en su cuenta de Facebook que literalmente se transcribe. Y este es el comentario. Agradezco infinitamente a mi jefe, al secretario de gobierno y hasta al intendente por preocuparse por mi salud. Y por descontarme 6 días. Menos mal que me retiré enferma. ¿Qué sería si no lo hubiese estado? A lo mejor no me lo descuentan. Así estamos. Ese es el comentario que motivó la sanción. Creemos que tiene cierta ironía por alguna situación personal de salud. No hay una agresión directa. Sí hay un poner sobre la mesa una situación que pasó en el mismo trabajo seguramente. Son todos los detalles que conocemos. La sanción continúa diciendo en esta resolución: considerando que el mencionado escrito difundido por las redes sociales resulta sesgado e intencionado,
que no observa el decoro que la consideración y confianza que su estado oficial exige, que su queja no ha sido canalizada por la vía jerárquica, modos y formas estatutariamente establecidas, ajustándose su conducta a las prohibiciones contenidas en la norma del artículo 45, inciso B y R, y de la ordenanza número 494/88, el intendente municipal de la ciudad de Río Tercero resuelve, y esta es la sanción. Sanciónese a la gente conforme a lo establecido en los considerandos, con apercibimiento por escrito, debiendo constar en su legajo personal. Firman el doctor Alberto Martino, el señor Marco Ferrer y la señora María Alejandra Mater, secretaria de Gobierno, jefe de gabinete e intendente municipal, respectivamente. Hasta allí los datos que tienen que ver con esta sanción y con esta situación. Queríamos y queremos ver si se trata de algo inédito, de algo que está estipulado, cuál es la normativa legal al respecto, qué tiene esto de novedoso y qué tiene de común en los ámbitos laborales, si que sea del Estado tiene alguna particularidad y qué pasa en la parte privada. Bueno, para ellos estamos en comunicación telefónica con Javier Pallero. Javier Pallero es abogado especialista en lo que tiene que ver con seguridad informática y en derechos en Internet. Es una persona vinculada en los ámbitos nacionales e internacionales. Él es abogado en Córdoba y estamos en comunicación telefónica con él. Javier Pallero, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola Pedro, muchas gracias. Gracias por la invitación. Comentábamos, Javier, el caso de esta empleada municipal recién que fue sancionada por un comentario en una red social. ¿Esto es habitual en los ámbitos laborales? Mira, en la Argentina no es algo común para nada. En Argentina no hay una normativa al respecto porque esto es un tema muy particular, que toca bastante el tema del derecho a la intimidad o derecho a la privacidad, también llamado así, que está consagrado en nuestra Constitución, y también en los tratados internacionales de los que Argentina es parte. No hay legislación al respecto porque sencillamente es un derecho muy difícil de limitar, en especial cuando se refiere a opiniones expresadas en público, ¿no? Entonces, no hay mucha jurisprudencia sobre el tema. La legislación que hay es la que ya todos conocemos, que son las garantías constitucionales y de derechos humanos que nos permiten decir lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Hay algunas limitaciones, por ejemplo, la ley laboral. Se puede interpretar, por ejemplo, que si uno, supongamos, es un empleado de una empresa privada y al ejercer su derecho de libertad de expresión, de alguna manera daña la reputación o el valor del mercado de una empresa, cuestiones así. En ese sentido sí puede haber algunas responsabilidades, pero en cuanto a lo que se refiere a opiniones sobre cuestiones políticas o sobre cuestiones de la realidad laboral de todos los días o cosas así, eso es una cuestión absolutamente protegida. Por eso es raro ver esto, porque se trata de una cuestión bastante extraña y que se extralimita un poco, ¿no? En este punto, entonces, ¿cuál es la concepción que se tiene desde el derecho sobre los perfiles en redes sociales? ¿Son públicos o son privados? ¿O una mezcla de las dos cosas? En ese sentido, tampoco hay mucha jurisprudencia sobre el tema. Lo que hay son decisiones de jueces de primera instancia que lo consideran o cosas privadas o cosas públicas, digamos, ámbitos públicos o ámbitos privados. No hay una cuestión zanjada al respecto. Lo que te puedo decir es que claramente una red social es un ámbito que está justamente al medio, ahí entre lo privado y lo público. Quizá dependa también de las configuraciones de privacidad. Uno, por ejemplo, si publica, por ejemplo, en Facebook algo con la configuración de privacidad pública, ese contenido aparece abierto en Internet y los buscadores lo indexan. Entonces, si uno lo busca, digamos, y sabemos ya los buscadores como la guía telefónica de Internet, en ese sentido va a aparecer públicamente si uno pone palabras clave. En cambio, si uno pone algo con una configuración de privacidad solo para amigos o para ciertos grupos, eso claramente es una actividad privada, aunque esté limitada a un grupo que sea enorme de personas, pero si está limitado y no es abierto, sigue siendo una actividad privada, aunque yo tenga 5.000 amigos y diga algo que se enteren 5.000 personas, digamos, ¿no? Pero si lo está abiertamente disponible en Internet, no es público. De todas maneras, una red social da una especie de expectativa de privacidad, que es algo que sí se ha tratado en la jurisprudencia, no en temas de redes sociales, sino en otro tipo de temas, por ejemplo, la gente que sale sin dar su consentimiento en la televisión, o que pasa por el fondo así en una fotografía y después es publicada. En ese sentido se ha dado
el debate de lo que se llama la expectativa de la privacidad. Y creo que en este caso aplica perfectamente en la cuestión de publicar algo que, aunque sea público en las redes sociales, no está, no tiene la intención de ser una carta abierta o una solicitada en un diario, ¿no? En el caso puntual que estábamos analizando y que tiene que ver con esta empleada municipal, ¿hay algún perjuicio para el Estado comunal, para el Estado local? De ninguna, perdón, de ninguna manera. Y te explico por qué. En la parte laboral que te contaba recién, puede llegar a existir un perjuicio siempre y cuando el ejercicio del derecho de libertad de expresión sea un ejercicio por alguna manera, por decirlo de alguna manera, ilegítimo o excesivo. ¿Por qué? Porque lo que se protege primero, antes que nada, es la garantía constitucional. En ese sentido tiene que haber un abuso manifiesto y claro, y con una intención clara de perjudicar, ¿no? Es algo que se le solía llamar la doctrina de la real malicia. Es una cuestión que permite distinguir la libertad de expresión de expresiones agraviantes. En el sentido, en este caso que me traías vos a colación, es diferente porque se trata de un caso de derecho administrativo, no entra bajo el derecho laboral, es una cosa distinta, pero además lo que lo hace interesante es que se trata de la gestión política de un municipio. Y en ese sentido, los estándares de libertad de expresión, cuando se trata de políticos, son amplísimos. Se puede hasta insultar a un político siempre y cuando esa crítica esté relacionada con cómo ejerce su gestión. Y el tema del decoro del empleado administrativo y todo eso no juega ahí, porque se trata justamente de opinión política. Si uno se queja sobre cómo se ejerce la función, aunque sea por un tema interno, es un tema de opinión política. Y los temas de opinión política gozan de una amplísima garantía bajo el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Se puede, como te digo, casi hasta insultar, no te diría directamente insultar, pero casi hasta insultar o ser agraviante con un político siempre y cuando uno se refiere a su función, ¿no? Y a cosas que hace dentro del ejercicio de su función. Así que en este caso, al menos en mi opinión, es un exceso absoluto esta sanción que se aplicó a esta persona. Uno de los fundamentos de la sanción dice que el comentario es sesgado e intencionado. ¿Esto no es contradictorio y no es justamente en contra de una libre expresión? Exactamente, sí. De hecho, los únicos funcionarios públicos de los que se espera ecuanimidad y cuidado al hablar es los jueces y de las causas que tienen bajo su conocimiento. En el resto de los políticos, de hecho lo vemos todos los días en los diarios, en el tele, justamente el ámbito del Poder Ejecutivo, el ámbito de los empleados públicos, tienen toda la libertad que tiene cualquier ciudadano para ser, como decís vos, ¿no? Sesgado y parcial en su visión, porque de eso se trata la opinión, justamente. Algo que siempre se comenta tiene que ver con la vigilancia que pueden hacer los trabajos de sus empleados o de sus trabajadores. ¿Esto es un mito o es una realidad? ¿Se controla lo que los empleados publican en redes sociales, tanto en ámbitos públicos como en ámbitos privados? Existe mucho, lamentablemente, es grave y es preocupante porque eso no debería existir. En el ámbito laboral, por ejemplo, lo que sí existe es alguna jurisprudencia sobre el uso de los bienes de la empresa. Entonces se dice que si uno usa, por ejemplo, la computadora de la empresa o el email de la empresa, etcétera, para actividades propias o cosas así, hay algunos que interpretan que el patrón, digamos, el jefe, tendría la posibilidad de vigilar, por ejemplo, el correo electrónico y cosas así. Yo soy de los que participan de la idea en la que nunca eso debería ser posible, porque inclusive aunque uno tenga un email de trabajo, existe esto que habríamos hablado, ¿no? Esta expectativa de privacidad que hace que no sea posible revisar el contenido de los mensajes y cosas así. Pero más allá de que pueda ser discutible a nivel de las empresas, a nivel del empleado público, el empleado público debe gozar de cierta libertad y cierta autonomía, porque el empleado público, la fidelidad que tiene la debe a su función, ¿sí? En ese sentido, digamos, al Estado, no a su jefe temporal, que puede ser un intendente o cosas así. Es más, por eso el empleado público tiene una cierta garantía de estabilidad, que va más allá del mandato del intendente de turno. Justamente se trata de hacer que el empleado sea profesional en su labor y no deba responder políticamente a tal o cual jefe, ¿no? Que es una cuestión política que dura 4 años, ¿no? Lo que dura la función del jefe. Entonces, en ese sentido, no debería ser pasible nadie de sanciones. De hecho, se había discutido mucho cuando me parece que era en la Secretaría de Cultura o de Medios, una cosa así, se había dicho a nivel nacional que iban a revisar el Twitter de gente que había estado ligada al kirchnerismo para saber si esa gente había sido agresiva o había opinado sobre los nuevos dueños o cosas así. Es una cosa totalmente inaceptable y una violación
clara a la privacidad y a la intimidad de las personas. Y además, si se hace sistemáticamente, es un caso de vigilancia no autorizada, lo que también es totalmente repugnante el derecho a la privacidad. Entonces, por lo que estás diciendo, ¿se puede considerar esta sanción como una especie de amedrentamiento o de limitar la expresión en redes sociales y en lo público también de los trabajadores municipales en este caso? Es claramente válida porque la vigilancia no autorizada abarca todos los supuestos. El único que puede vigilar en ciertos casos muy específicos es el Estado. Los particulares no pueden hacer vigilancia de ninguna manera, nada la legitima. Y es un delito. Entonces, Javier, resumiendo un poco tu postura y ya finalizando, ¿vos no estás de acuerdo con esta sanción, particularmente por los motivos que se expresan en la resolución, y sería un caso inédito, algo que no ocurre permanentemente y de lo cual vos no tenés antecedentes? Exacto. De hecho, la legislación que no hay es la legislación interna, la legislación que claramente lo explica. Pero, por ejemplo, el nuevo Código Civil establece penas civiles, de multa, por ejemplo, para aquellos actos que de alguna manera dañen la privacidad de las personas, su intimidad, su honra. Y en este sentido hay una violación a la intimidad claramente, o sea que ahí tenés un principio de reglamentación, pero aunque no esté en la ley interna, está en la Constitución y está en los tratados internacionales. Por ende, esto es una violación a la privacidad y da derecho a la reparación de ese daño. Y como decís vos, la violación a la privacidad no está solamente en el hecho de decir podés opinar tal cosa o no podés opinar tal otra, o en el hecho de mirar y leer lo que opinaste. Esto genera daños, como los que acabas de decir, que es el famoso efecto inhibidor de la libertad de expresión, porque esta persona, si esta sanción se pudiera aplicar, esta persona ya no va a seguir hablando sobre su jefe, inclusive teniendo todo el derecho como ciudadano, y tampoco van a poder hablar otros empleados o personas relacionadas al jefe o al intendente, porque justamente se van a sentir amedrentados, van a decir, a mí me van a sancionar o me van a echar. Entonces, hay varios daños. El daño que se hizo al revisar y el daño que se hace ahora al sancionar y los daños futuros que se realizarían, que de hecho es un daño actual, no es un daño futuro, es generar un efecto inhibidor, ¿no? Generar el miedo en la gente para que no opine. Inclusive en el caso, como decía, si se tratara de algo extremo como un insulto o un agravio muy grande. Para nada, y hay extensiva, en eso sí existe mucha jurisprudencia en general, ¿no?, sobre el contenido y el alcance del derecho de libertad de expresión. Eso existe a nivel de la Corte Suprema de Justicia, existe a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como ya sabemos es un tribunal al que nos hemos sometido como país en su jurisprudencia y actúan bajo el manto del famoso Pacto de San José de Costa Rica, y en ese sentido hay muchísima jurisprudencia que indica esto. No hay nada que diga la cuestión de revisar redes sociales, pero es clarísimo que cuando un principio es protector, se aplica a todos los casos posibles. Incluyendo en lo que decís también las tecnologías y las redes sociales, a las cuales, entre paréntesis, los políticos le tienen un miedo bastante considerable. ¿Coincidís en esto? Absolutamente. De hecho, en este caso tampoco fue un comentario insultante, pero de todas maneras, a cualquier crítica, de hecho, vos podés fijarte que como consecuencia de una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado argentino derogó el delito de calumnias e injurias para personajes públicos. No sé si te acuerdas de eso, esto sucedió alrededor del año 2000-2002. Esto justamente para tratar de armonizar los estándares, porque quienes están en una posición pública, más que nadie los políticos, tienen el deber de tener un umbral de tolerancia mucho más alto sobre las críticas y agravios hacia su persona. De hecho, no se puede iniciar acciones penales en el país por eso, gracias a la Corte Interamericana y a que nos hemos adaptado a ese estándar mucho más amplio, lo que permite un mucho mayor debate público. La política que está tan en crisis hoy en día en nuestro país va a mejorar muchísimo cuando seamos capaces de hacer todas las críticas que sean necesarias y posibles a la función pública. Máxime cuando hoy en día las redes sociales y la tecnología son la circular del barrio, son lo que se les solía llamar también los anuncios parroquiales, digamos, ¿no? La cosa donde todos se juntan en el pueblo a conversar algo, el bar del pueblo hoy en día son las redes sociales. Hay un error en tomárselas como si fueran las solicitadas de un diario de mayor circulación, no lo son. Tienen sí la potencialidad de ser dañinas, en el sentido en que uno puede poner un comentario y hacerse viral y darle la vuelta al mundo,
pero bueno, son los medios de comunicación con los que contamos y hay que protegerlos. Muchas gracias, Javier Pallero, entonces, desde la ciudad de Córdoba, abogado especialista en cuestiones que tienen que ver con redes sociales, con Internet, con la privacidad y con los derechos de las personas dentro de estos ámbitos y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. Pasaba ahí entonces el abogado Javier Pallero. Él es abogado especialista en Derecho Digital, es analista de políticas TIC para América Latina, enfocado en derechos humanos e Internet, en Access Now, un movimiento internacional que defiende la libertad digital. Ponemos el tema sobre la mesa. Esta sanción a una empleada municipal que, reiteramos, no nos interesa tanto la identificación de la persona como sí poner en el tapete qué pasa con la privacidad y con las expresiones públicas o privadas en redes sociales y en ámbitos de Internet a partir de exponerse en trabajos o en el ámbito laboral. Bueno, en este caso correspondió una sanción según la interpretación de la municipalidad, cosa con la que el especialista que acabamos de hablar no estaba tan de acuerdo y de hecho no encontraba antecedentes. Todo esto en el marco de que ayer fue el Día Internacional de Internet y una de las cuestiones en las que se maneja Internet tiene que ver con la privacidad y con la libertad de expresión. Reiteramos, ponemos sobre la mesa este tema y lo ponemos a consideración de todos ustedes. Desde ya están abiertas las puertas del programa para que si la autoridad municipal competente en esta cuestión quiere hacer las aclaraciones, tenga el espacio suficiente para fundamentar muchísimo más allá de la resolución, toda esta sanción y esta situación. Pausa y seguimos con Derecho y Revés.